Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Me salté una reunión muy importante el jueves 7 de febrero a las 9:30, se nos va el tiempo, pero es otro. Hay gente que ya está posicionando la idea. Ahora Correa no tiene que quejarse de nadie. Todo depende de ellos, ya no pueden poner pretextos que son herencia de la larga y triste noche neoliberal. Como quisiera que eso fuera cierto. Pero todavía podemos quebrar como Estado, sepan ustedes ecuatorianos, esto es gravísimo. Todavía podemos quebrar como Estado por lo que hicieron los gobiernos entreguistas de la larga y triste noche neoliberal. Empezando por el gobierno de Sixto Durán Ballén, que firmó cualquier cosa. Yo no tengo nada en lo personal contra Sixto Durán Ballén, lo considero una buena persona. Pero qué barbaridad, cómo destruyó a la patria con el neoliberalismo. Y básicamente con estos tratados de protección recíproca de inversiones que empezaron a firmarse en su gobierno, aunque los continuaron otros gobiernos. ¿Qué son estos tratados bilaterales de inversión? Antología del neocolonialismo, el entreguismo, compañeros. Para que nos den una caridad a los inversionistas extranjeros, firmemos cualquier cosa, más o menos como los contratos que firmaron nuestros compañeros migrantes con la banca especulativa, la banca chulquera de España. ¿Qué son estos tratados? Privilegian al capital transnacional por sobre el ser humano, ya se los he dicho. Si hay un atentado a derechos humanos, antes de ir a las instancias internacionales, hay que agotar las instancias jurídicas nacionales. Aquí no, aquí cualquier transnacional nos lleva un Estado soberano a estos centros de arbitraje, sin acudir a ninguna instancia nacional primero, directamente. Y no solo eso, las transnacionales pueden demandar al Estado, el Estado no puede demandar a las transnacionales. Fíjense qué barbaridad. Privatiza la justicia, la lleva a centros arbitrales extranjeros, donde todo está en función del capital. No son tratados recíprocos por la diferencia de tamaño de las economías y de las empresas. Además, lo que nos imponen a nosotros como obligación, por ejemplo, en el Tratado de Protección Recíproca con Estados Unidos, jamás lo va a aceptar Estados Unidos. Estados Unidos no reconoce otra jurisdicción que no sea su Corte Suprema. Es decir, si una Corte Internacional dicta una sentencia contraria a una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni les va ni les viene a los Estados Unidos, no la reconoce. En cambio, para nosotros es obligación, es mandatorio. Contiene cláusulas abusivas como la expropiación indirecta, o sea, considera expropiación indirecta. No sé, ¿quién maneja esto bien? Si nos explica bien el término expropiación indirecta, Pavel. Esta cláusula hace referencia a que si una empresa tenía expectativa de ganar 1.000, pero en realidad ganó 900, esos 100 de diferencia que no ganó, ellos consideran como si el Estado hubiera hecho una expropiación indirecta de esto, ¿no? Como usted decía, esta es pelear en uno de los corazones del capitalismo que tiene una lógica imperial, presidente. La lógica imperial, porque no es solo capitalismo, es imperialismo esto. Y por si acaso, estamos tan fregados por el entreguismo de los gobiernos neoliberales que si denunciamos ahora los tratados, como efectivamente lo vamos a denunciar apenas tengamos la mayoría en la Asamblea, porque los vendepatrias han bloqueado la denuncia de estos tratados, creo que empieza a funcionar cuando la Asamblea nueva. 14 de mayo, que el 15 de mayo traten esto como primera cosa. No, cuando lo denunciemos, hay tratados que duran 20 años más después de la denuncia. O sea, 20 años vamos a tener que aguantar este colonialismo, este imperialismo expresado en estos mamotretos que son estos tratados de protección recíproca de inversiones. Esto es otra clase de tratados que deben estudiar las facultades de Derecho del Ecuador y del mundo. Antologías del imperialismo, del neocolonialismo y del entreguismo de nuestras clases dirigentes y de nuestras élites. Sigamos. Herencia neocolonial. Los gobiernos neoliberales firmaron desde 1993, inicio del neoliberalismo con Sixto Durán Ballén, 23 tratados que protegen a las empresas de los países extranjeros. Como consecuencia de esto, el Ecuador ha sido demandado en 39 ocasiones en el CIADI del Banco Mundial y otros centros de arbitraje. Centros de arbitraje siempre a favor de las transnacionales. Algunos ejemplos, Oxy, Chevron. Estos juicios pueden quebrar a la República. Ojalá que entendamos. Fruto de este entreguismo. Ah, no, es que el Estado incumplió. Mentira, vamos a ver. Es mentira. Pero eran tratados no de protección recíproca. Entreguismo unilateral, así deberían llamarse. Porque todo en favor de las transnacionales. Nada a favor de los Estados. Sigamos. Caso Oxy, veamos. Recordemos. Oxy vendió 40% de la participación de Bloque 15 sin autorización del Estado, incumpliendo el contrato y la ley, y con perjuicio para el Estado, porque tenían que pagarnos prima por esa transacción
y la ley obligaba a renegociar el contrato. Es decir, hay una afectación clara para el Estado. Perjudicaron al Estado al no pagar prima ni renegociar el contrato. Estado ecuatoriano, de acuerdo al contrato, de acuerdo a la ley, determinó la caducidad del contrato, de acuerdo al artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos. Oxy inició un arbitraje en contra del Ecuador basado en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado con Estados Unidos. Quiero decirle que muchos de los abogados de Oxy no son gringos, son ecuatorianos. Hernán Pérez Luz, de Diario El Universo. Prohibido olvidar, compatriotas, prohibido olvidar. Y esa gente después la que nos da clase moral y buenas costumbres. Vendepatrias. Sigamos. Decisión arbitral, algo terrible. Claramente, ineludiblemente, categóricamente, Oxy rompió la ley ecuatoriana y el contrato firmado por Occidental dice que los casos de caducidad no podrán ser tratados a nivel de arbitraje. Pese a eso, se declara competente el tribunal, defendiendo a los heroicos capitalistas, inversionistas, maltratados por el Estado. Pese a eso, aquí el contrato claramente dice que caducidad no es materia de arbitraje. El CIADI reconoce, sin ser competente, porque no era materia de arbitraje la caducidad, reconoce que Oxy violó la ley ecuatoriana. Dice, sí, violó la ley ecuatoriana, pero dice que pobrecita la Oxy no tenía buenos abogados, la petrolera. Entonces se le fue sin querer queriendo, fue de buena voluntad, y que la ley es muy mala, muy estricta, pese a que conocía perfectamente la ley y el inversionista, ¿no? Pero no solo eso, nos aplica en total la multa que buscan cobrar al Estado de más de 2.300 millones de dólares, con lo cual quebramos. Obviamente ya estamos pidiendo la nulidad de la decisión arbitral porque no tenía competencia. El tribunal, caducidad no es materia de competencia. Ese es el contrato que han firmado entre las partes, Estado ecuatoriano y Oxy. Pobrecita, la Oxy fue engañada. Es como nuestros migrantes que no tenían asesoría legal. Pobrecita, la Oxy no tenía abogados. Para reclamar indemnizaciones millonarias, ahí sí tiene abogados. Para asesorarse y firmar un contrato no ha tenido abogados. No sabía lo que firmaba. Está en el contrato, que no es materia arbitral la caducidad. No tenía competencia el tribunal. Y entonces estamos pidiendo la nulidad, además de otras barbaridades, sigamos, como por ejemplo, ponme el anterior, está muy mal hecho este cuadro, qué lástima que no se asesoren bien en cosas tan serias, está totalmente incompleto. Además que le otorga Occidental más de lo que está pidiendo, 40% ya no es Occidental, es de una empresa china que no sacó el Tratado de Protección Recíproca. Y el CIADI determina la indemnización para Oxy en función del 100%. Y no solo eso, lo que hace el CIADI es juzgar nuestra ley. Dice, sí cometió una falta, rompió el contrato, la ley, pero la ley es muy dura, así que nosotros decidimos la sanción, no ustedes, pese a que dice la ley que ustedes son los que deciden y han aplicado la sanción en función de la ley. ¿Se dan cuenta? Se acabó la soberanía, compañeros. Rebelémonos, esto es muy grave y seguiremos denunciándolo ante el mundo. Sigamos. Caso Chevron, otro caso que puede quebrar al país. Se inició hace 15 años, no es nuestro gobierno, un juicio privado. Los juicios privados no están protegidos por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. Están protegidos los litigios entre, entran en materia de arbitraje, son materia de arbitraje los litigios entre Estado y transnacional, no entre transnacional y privados. El juicio de los amazónicos por contaminación contra Chevron es un juicio privado, no es materia de arbitraje. Comunidades amazónicas enjuiciaron a Texaco por contaminación ambiental y obtuvieron una sentencia de 18.000 millones de dólares en compensación. Pero, para demostrar quién manda y creer que con su corrupto billete petrolero puede aplastar a países dignos como Ecuador, lo que hizo Chevron es demandar a Ecuador en función del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. Por un juicio privado, nos demanda a nosotros, ¿ya? Pero lo más grave, Chevron sale en el 92. Estas diapositivas lastimosamente están muy mal hechas y yo soy el que tengo que trabajar todo esto. Ustedes tienen que tener expertos en esto. Estamos hablando, Secón, de cosas fundamentales para la República. Esto no es que lo haga cualquier aprendiz, tienen que haber expertos en la materia. Póngame lo anterior, ¿no? Pero lo más grave, el tratado del 97,
Chevron salió del 92 del país y aplican retroactivamente el tratado. Y en base a ese tratado, aplicado retroactivamente, suspensión de la sentencia. Se acabó la soberanía del país. Ya no tenemos cortes independientes. O sea, cualquier tribunal de arbitraje puede mandar a suspender una sentencia ecuatoriana. ¿Se imaginan lo que es eso? Sigamos. Aquí está, compañeros, se lo demostré alguna vez. Fin de las operaciones de Chevron Texaco 1992, vigencia del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones Ecuador-Estados Unidos 1907. Y fíjense nuevamente la doble moral. Esto no ha publicado nada la prensa corrupta. Aquí están involucrados abogados dueños de esos diarios, o editorialistas de esos diarios, o de la familia dueña de esos diarios. Prohibido olvidar, no publican nada, pese a que corre el riesgo de que quiebre la República por estos insólitos abusos. Sigamos. Pero para que vean la doble moral, ¿se acuerdan del caso Pinochet? Cuando se lo apresó en Inglaterra. Pinochet, claramente un criminal, ¿no?, que mató a miles de personas, pero el tribunal inglés dijo, no, los asesinatos fueron entre 1980 y 1986. Y el Tratado y la Convención de Roma, que castiga el genocidio, fue ratificado por Chile en la década de los 90. Así que no se puede aplicar retroactivamente el tratado. Vaya libre, señor Pinochet. Ahí sí, para liberar a genocidas, cómplices de estas potencias internacionales, no se aplica retroactividad. Y es lo correcto, aunque a Pinochet se lo pudo acusar de muchas otras cosas. Pero en el caso de Chevron, para defender al capital de las transnacionales, ahí sí se aplica retroactivamente el tratado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, compañeros? ¿Se dan cuenta de la doble moral internacional? ¿Se dan cuenta de la lucha de nuestros pueblos? Pero no nos vencerán, sabremos defender a la República, compatriotas. Hasta la victoria siempre. Sigamos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante tanto abuso, ante la corrupción de estas transnacionales, las Big Oil, como le llaman los norteamericanos, que creen que con su billete pueden pisotear países soberanos, países dignos? Están involucrados en una serie de abusos. En México no pagan regalías, en contribuciones ilícitas para políticos en Estados Unidos. Así mantienen sus privilegios. Una serie de denuncias que tienen estas compañías y creen que van a continuar con sus abusos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta nacional, regional y global? Vamos a establecer una comisión de auditoría de los tratados de protección recíproca de inversiones y del sistema de arbitraje. Estos son argollas de negocios, son 16, 20 árbitros que tienen más del 50% de los juicios, todos siempre a favor de las transnacionales y ganan miles, centenas de miles, millones de dólares. Vamos a pedir una auditoría a todo este mundo de argollas del arbitraje internacional por medio de los movimientos sociales y expertos nacionales e internacionales, al igual que hicimos con la auditoría de la deuda externa ecuatoriana. Vamos a dar respuestas regionales, individualmente. Estos señores pueden pisotear a nuestros países, pueden imponer sus abusos. Regionalmente, nosotros imponemos nuestras condiciones a estas transnacionales. Aquí habrá respuesta de UNASUR, del ALBA. Lo que es con Ecuador es con todo el ALBA. Ya lo dijo Nicolás Maduro, compañero. Hasta la victoria siempre. Esta gente tiene inversiones en Venezuela. Estos mafiosos se han pasado insultando al país. He tenido que soportar todo eso para no interrumpir los procesos. Pero mientras Ecuador no decía lo que tenía que decir, estos nos insultaban, que país corrupto, que sistema jurídico vendido, en gran parte ayudado, cómplices nacionales, el universo, con su campaña de destrucción de nuestro sistema jurídico porque osó condenarlo por la difamación que realizó. Entonces se agarran de eso también Chevron como una de las pruebas para decir que el sistema de justicia es corrupto, que no es independiente, etc. Cabe indicar que el juicio empezó en Nueva York y Chevron pidió que venga a Ecuador, alegando que las cortes eran justas, etc. En esa época pensó comprar a los jueces. Como ya no se puede comprar a los jueces, ahora sí se rasga la vestidura y dice exactamente lo contrario de lo que decía hace 15 años para traer el juicio a Ecuador. Es una de las tantas contradicciones de estos señores. Pero en todo caso, también vamos a hacer una auditoría al CIAD y al UCITRAL, sus consejos, sus tribunales, sus árbitros, a través del director del Banco Mundial de las Naciones Unidas, en particular en temas relacionados a conflictos de interés y reglas arbitrales. Y por supuesto,
sabremos denunciar al mundo el atropello que están cometiendo estas transnacionales que se han acostumbrado a pasar por encima de países, de sociedades, de dignidades, y no entendieron que nuestra América es diferente y que aquí encontrarán dignidad, soberanía y respuesta a tanto abuso de estas transnacionales que creen que con su dinero corrompido pueden obtener lo que quieran y pueden pasar por encima de la ley. Basta de esto. Sepan ustedes que Chevron tiene más de 60 firmas legales trabajando en esto para no acatar la sentencia de tribunales ecuatorianos y hundir al país. Más de 1000 abogados tiene trabajando. Han gastado más de 400 millones de dólares, cifra sin precedentes, para la defensa, para tratar de evitar asumir sus responsabilidades y hundir al país en la campaña de desprestigio. Pues bien, aquí encontrarán integridad y sabremos defender a la patria, pero prohibido olvidar, todo esto es fruto del entreguismo de los gobiernos neoliberales que firmaron estas antologías al neocolonialismo, al vasallismo, al entreguismo, como son los tratados de protección recíproca de inversiones. Al día siguiente de que funcione la nueva asamblea, le pediremos a nuestro bloque denunciar en paquete estos insultos a la soberanía nacional. Sin embargo, son tan amarrados estos tratados que muchos de ellos tendrán vigencia por 20 años después de la respectiva denuncia. Denunciar significa decir, ya no nos adherimos más a este tratado, ya no nos sometemos más a esto, pero pese a aquello, los efectos en algunos casos duran 10, 20 años más. Así dejaron hipotecado el futuro de la patria los gobiernos entreguistas de la larga y triste noche neoliberal. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.